Amigos radioescuchas, muy buenas noches. Y digo buenas noches porque nos encontramos bajo la luz de esta luna plateada de la ciudad de Caracas, en la modesta vivienda de una de las integrantes del grupo Texto Sentido, frente a una cantidad de botellas de vino, unas vacías, otras no tan llenas, conversando con Juan Antonio Calzadilla. Juan Calzadilla Arreaza, como dice él llamarse en sus libros. Según el crítico literario Julio Ortega, es uno de los jóvenes escritores más importantes del siglo XXI, jugando un poco a eso de ver hacia el futuro. Además, Juan Antonio Calzadilla es el profesor de escritura creativa del grupo Texto Sentido. Sus talleres de escritura vieron gestarse a este grupo que conduce este programa para ustedes. Así que esta noche vamos a estar conversando con Juan Antonio, hurgando un poquito en su vida para que ustedes conozcan más de él. Nos encontramos aquí acompañándolos Nines Pérez Luna, Francisco Marcano, Pedro Castillo, Mari Jimeno, Elena López Meneses y Rigoberto Rodríguez. Juan Antonio, buenas noches. De verdad que, como siempre, es un placer estar aquí conversando contigo. Buenas noches, Rigoberto. Muchas gracias por esta invitación y este festejo lunar o sublunar. Bueno, el fragmento que escuchamos anteriormente es del libro Álbum del Insomnio, una novela fragmentaria de Juan Antonio que, vamos a decir, que narra la historia de un hombre que no logra conciliar el sueño y recompone su vida a base de pedazos, psicodramas. Habla de su adolescencia, de las cosas que le pasaron mientras estudiaba, de sus primeros enamoramientos, de las primeras cosas que escribió. Y todo esto lo va tejiendo dentro de ese estado que es el insomnio. Yo le quería preguntar a Juan Antonio si esto de alguna manera exorcizó algo dentro de él, si esto convoca algo que él sentía, él se siente a veces en insomnio, o esto lo escribió simplemente porque le preocupaba esa persona que vive en esta urbe tan atolondrada en donde todos nosotros vivimos, Caracas. Sí, bueno, el insomnio es allí un pretexto en la medida pues en que se alude a él como una condición desfavorable, ¿no? En realidad el libro fue escrito en un proceso de insomnio, pero un insomnio creativo, un insomnio de gran riqueza que permitió todo ese desarrollo que sí fue catártico y fue posibilitador de una autoconciencia, pero sobre todo fue lo que fue, digamos, el insomnio fue lo que llamamos en nuestro taller ese plano de inmanencia, ese fondo, ese suelo, que permitió desarrollar un proyecto narrativo, un proyecto de novela en base a los trozos de la vida de un personaje, pues. Si yo siempre he creído, tal vez me equivoco en mi soledad subjetiva, pero yo creo que la vida se vive a pedazos, se vive a trozos, y tanto más trozados, tanto más fragmentados, mientras más se aleja uno de la situación vivida. Pues eso de que la vida es un todo coherente, nunca pudo convencerme, y de alguna manera demuestro pues que es posible hacer una construcción y novelística, además, en base a esos fragmentos, ¿no? Por lo tanto, el insomnio, tanto el literario, que es el pretexto del narrador de la novela, como el insomnio real que permitió escribirlo en alrededor de unas 2 semanas, fue un gran posibilitador y un gran favorecedor de esta especie de logro que yo considero que es este libro. Juan, yo te quería preguntar, a lo mejor ya en parte de lo que has dicho has contestado esta pregunta. Tú nos enseñaste en los talleres que hemos estado realizando contigo a encontrar un plano en el cual nos encontramos cada uno de nosotros cómodos. Unos resultaron muy poetas, otros le dan muy bien a la ficción, otros muy picantes, otros muy históricos. ¿Cuál es tu plano de inmanencia? ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Alguien podría ponerme un poquito de vino aquí? Que ustedes están sentados, yo estoy aquí sosteniendo aquí el aparato.
Sí, mi plano como escritor es algo que yo siempre he estado buscando, que yo siempre incluso he favorecido con relación a los planos que se le ofrecen a un escritor, que son las formas, los géneros establecidos, ¿no? Yo utilizo justamente en este libro, Álbum del Insomnio, una cita del filósofo francés Michel Foucault, que fue para este libro y aún lo sigue siendo, por algo, pues yo tengo que pensarlo mucho antes de volver a escribir en las condiciones actuales. Yo considero que me he retirado un poco de la escritura con fines de publicación, con fines de consagración literaria, pero digamos que esta divisa es, tal como dice el epígrafe de Foucault en Álbum del Insomnio, y es que de momento, y sin que pueda prever un término, mi discurso, lejos de determinar el lugar de donde habla, esquiva el suelo en el que podría apoyarse. Es decir, en lugar de hacer un cuento realista socialista o una novela realista mágico, perdón, ya realista socialista por suerte ha pasado a la historia, o una novela costumbrista o una forma preestablecida, reconocida, de esas que reconoce el gusto literario del público, de esa que determina y sobredetermina de tal manera la escritura de los escritores, haciéndolos como muchas veces banales y repetitivos. Yo justamente mi ejercicio y mi trabajo literario ha sido romper con la fórmula, ¿no? y crear sobre la base de esa ruptura de fórmulas, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado de alguna manera a la enseñanza, incluso en el ejercicio de proponer fórmulas para escribir, en la medida en que ejercitarse en una y en otra y en otra y en otra fórmula es una forma de ruptura también, es una forma de mostrar que no hay ninguna forma que sea la definitiva ni la que nos va a encasillar pues, de una vez por todas. Juan Antonio, ¿qué significa para un filósofo como tú, filósofo de nuestros tiempos, ser el guía intelectual, ser una suerte de artífice divino de un grupo de personas que quieren escribir? Bueno, para mí ha sido una experiencia extraordinaria porque ha sido como el encuentro directo y dinámico con lo que podría ser el público lector virtual, ¿no? Y digo esto porque yo creo que la mejor manera de ejercer como lector es practicando la escritura. De manera que yo en el fondo siento que estoy contribuyendo a la constitución de un público lector, independientemente de que sean escritores, para trabajos y proposiciones de la línea más moderna o más posmoderna, si se quiere llamar, donde yo creo insertarme. Pues yo creo que enseñando a los trucos, como dice Horacio Quiroga, técnicas, temas, modalidades, patrones y ruptura de patrones, yo estoy contribuyendo no solamente con una futura literatura venezolana, pues en nuestro caso, sino también con un público lector mucho más concienzudo y mucho más creador y preparado. Bueno, completando un poco esa pregunta, supongo que se puede ampliar un poco más, ¿no? ¿Qué dentro de lo que está pasando actualmente en literatura o dentro de tu experiencia, qué le dirías tú a la gente que está empezando a escribir ahora, ¿no? Suena un poco a retórico, puesto que tú nos has dicho muchas cosas, ya que nosotros somos como tus aprendices, ¿no? En este caso, de tus pupilos. Pero abstrayéndote un poco de esa idea, aunque no fuera, o sea, como si no fuéramos nosotros, ¿qué le dirías tú a la gente que empieza a escribir?
así lo más sincero, sencillo, pues. Bueno, yo creo que para escribir y para cualquier cosa que se haga hay que buscar un maestro, ¿no? Y no quiero decir que el maestro sea el profesor de escritura creativa como yo. Quiero decir maestros en literatura, ¿no? Alguien con el cual uno sea capaz de aprender a profundidad el oficio y la conceptualización, ¿no? Eso por un lado, y en complemento a eso les diría, no se dejen obnubilar por los reconocimientos que hayan recibido los escritores que van a leer, ¿no? Un gran escritor no es grande porque haya ganado un premio o muchos premios. Yo creo que lo importante con relación a este maestro literato en base al cual se va a escribir, y lo que hago es repetir simplemente mi experiencia, que puede ser válido para otro o no. Lo importante es una resonancia interior, lo importante es sentir que hay alguien que ha logrado expresar cosas que tú querrías expresar de una gran manera, y aprender de alguna manera el oficio, ¿no? Pero en consonancia con esa afinidad interior, ¿no? Y luego no lean a todo el mundo, no hay que ser omnívoro. Más vale estar bien familiarizado y bien compenetrado con 3 o 4 escritores que haberse leído los últimos 20 que salen en las listas de bestsellers, ¿no? Esto partiendo de una premisa que no mencioné al comienzo, que es que todo escritor tiene que, así como el buen lector presupone un escritor aficionado por lo menos, también el buen escritor presupone un buen lector, ¿no? Sí. Juan, de tus obras, ¿en cuál tú crees que te identificas más? Bueno, es difícil porque yo soy mi identidad es un largo rompecabezas o un largo mosaico, ¿no? Cada obra representa una etapa de mi vida, que yo creo pues haber plasmado. Esa es una de mis satisfacciones, haber plasmado con la mayor autenticidad que estaba en mis manos. De modo que pues es difícil elegir una haciendo abstracción de las demás, ¿no? Tal vez la más importante sea Parálisis Andante, que es un libro que en su momento impactó mucho el medio literario nacional, con la mala aventura de que pues en nuestro medio el tiempo pasa demasiado pronto y se arrastra todo lo que había en él, y a tal punto que es un libro que es inencontrable. Pues fue publicado en el 88, habiendo sido escrito en el 83. Esperó 5 años para ser publicado, fue rechazado por Monte Ávila, fue acogido felizmente por Fundarte, el Fondo Editorial Fundarte, que lo publicó en el 88, pero es un libro que está agotado, nadie lo consigue, nadie lo puede adquirir. Nadie se ha ocupado tampoco de plantearse una reedición. Si yo tuviera que reeditar uno de mis libros en este momento, reeditaría Parálisis Andante por su proposición, su planteamiento de los fragmentarios, de modo que la respuesta es pues Parálisis Andante. Bueno, yo más que una pregunta, quiero hablar un poco de la experiencia de lo que ha sido pertenecer al grupo Texto Sentido, que nació en los talleres de Juan Antonio.
realmente esa reunión semanal nuestra de todos los jueves a las 7 de la noche, más que si en algún momento vamos a ser publicados o no, si vamos a sacar un libro, quizás eso no importa tanto, sino como lo sabroso que es compartir ese día con las personas que componen el grupo. De verdad que el estrés del trabajo de la semana, todo se disipa cuando uno llega allí al taller a compartir esto de escribir con este grupo de personas que realmente lo llenan uno de satisfacción y en cierta forma de tranquilidad, ¿no? En esta ciudad tan convulsionada. Y quizá puedes explicarnos un poco o hablarnos un poco de eso, acerca de los talleres. A pesar de que nosotros tenemos aproximadamente un año tomando esta clase contigo, ahí tienes otros, o sea, hay varios niveles, siempre hay un nivel inicial para las personas que ingresan nuevas al grupo y personas que están interesadas en escribir. Quizás sería bueno que expliques un poco cómo funciona esto, ¿ok? Y para la gente que quiere información, aparte de que pueden pedirla a nuestro correo electrónico textosentido@hotmail.com, ¿cómo te pueden contactar también a ti en caso de que alguien esté interesado en participar en este proyecto tuyo? Sí. Bueno, la clave de los talleres, de mis talleres, es sencilla de decir. Es difícil de hacer, pienso yo, en la medida en que no hay otras experiencias que yo conozca en Caracas, por lo menos. Se trata de una transmisión horizontal de la práctica de la escritura. Es decir, no es nunca una transmisión de información que viene de una instancia superior, sino que el secreto es lograr lo que, vuelvo a repetir el término, que no es mío, por cierto, es de un filósofo francés, Gilles Deleuze, pero que tiene grandes repercusiones prácticas, la noción del plano de inmanencia, que es un campo horizontal, un campo de transmisión horizontal, donde de alguna manera todo el grupo es el productor a través de cada individuo. En ningún momento todos los miembros del grupo escriben igualito, ni se trata de una multiplicación del mismo estilo, ni hay imposición de estilo, sino que el grupo a través de sus individuos escribe para sí mismo. Dicho en términos técnicos, se escribe en la misma sesión del taller, se lee para el mismo público, pequeño público que configura el mismo grupo, y eso va creando pues simplemente un campo de camaradería, un campo de intercambio textual e intercambio afectivo, donde al poco tiempo todos nos conocemos, nadie tiene vergüenza de leer ante los otros, y bueno, esa especie de campo o grupo de amigos en el sentido griego, que era uno de las condiciones para que se generara la filosofía, tener una comunidad, una cofradía de amigos como la que se reunía en los banquetes, es lo que garantiza pues una máxima libertad de expresión, una desinhibición en la expresión, y bueno, y yo siempre estoy allí pues un poco como guía, sin alzarme a la estatura de lo magistral, pero sí, digamos, de ser un poco árbitro para señalar los aciertos y desaciertos, de manera que el trabajo es totalmente explayado pues entre el grupo de participantes, y por eso pues se genera un grupo productivo, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la clave de estos talleres. En cuanto a los interesados, pues yo me remito a la dirección electrónica de Texto Sentido. Pues están invitados los interesados a ponerse en contacto conmigo.
Lo importante es que es una cuestión bastante informal, no sé, en cierta forma, no sé si esa es la palabra, pero que qué sé yo, que quizás hay alguien que quiere escribir y siente temor o siente pena de que bueno, a lo mejor mis escritos no van a ser tan buenos. Entonces siempre hay un nivel inicial que se los recomiendo que lo tomen, donde se suelta la mano, se suelta la mente y de verdad que es prácticamente garantizado que van a terminar escribiendo, ¿no es así? Sí, así es. Bueno, tú lo has dicho que tienes la experiencia, ¿no? Juan, ya creo que estamos casi finalizando el programa y no quería que se acabara sin preguntarte si realmente el tono, a veces irónico, a veces sarcástico, dentro de tus escritos, dentro de tu narrativa, es parte de tu filosofía, que yo pienso a la vez que nos has heredado y nos ha dado a nosotros como esa tranquilidad que decía antes Rigoberto, que llegamos allá y nos desprendemos de todo eso, esas vestimentas que nos tienen amarrados todo el día, unos de madre, otros de ingenieros, otros de trabajadores en las embajadas, etcétera, y nos hace sentir que la vida tiene un lado. No es que nos vamos a reír de todo lo que pasa, pero sí verlo con filosofía, verlo de una manera más relajada. Sí, es verdad, esa es la otra cosa que hay que hacer notar, que en textos, en los talleres, son muy pocos los que vienen del campo de las letras, son ingenieros, abogados, secretaria, médicos. Sí, muchas veces es mejor que no vengan del campo de las letras, ¿no? Había un filósofo griego que decía, para entrar a mis clases tienen que borrar las tablillas de cera, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que Rigoberto llamó lo informal, ¿no? Pues en el fondo no hay programa, no hay pensum, no hay una meta trascendente. Todo es pues la libertad de la creación, ¿no? Y la libertad de la creación no en el caos y el azar puro, sino dentro de el conocimiento pues de ciertas formas históricas de desarrollo, pues como las presenta la historia de la literatura, y siempre vemos autores que nos presentan como modelos concretos de una experiencia literaria para tratar determinado tema, ¿no? Que es un modelo concreto que se propone para el trabajo, no para imitar el modelo, sino modelo en el sentido de que si tal escritor lo resolvió así, ¿cómo lo resolvería yo? De modo que sí, pues la libre creación nutrida con esta información o formación histórica es lo que creo yo que le da vida a la creación literaria, pues, y es lo que trato de practicar en los talleres. Bueno, amigos, se ha acabado el tiempo. No sé si se olvidó algo importante, ¿no? Bien, por favor, alguien que sirva un poquito más de vino. Dale las gracias al azar de la vida que nos llevó. Gracias. Recuerden que para cualquier información acerca de los talleres que dicta Juan Antonio, pueden escribirnos a nuestra dirección textosentido@hotmail.com. Juan Antonio, como siempre, de verdad, un gran placer y un gran honor haber estado aquí conversando contigo. Gracias, Rigoberto, gracias a ustedes. Gracias a Nine por habernos prestado su casa. Amigos, chao, buenas noches.